Carlos. Sí, me voy a permitir compartirles la pantalla para empezar la sesión. Muchas gracias por la invitación. Es un tema, como decíamos, pues bien interesante porque de repente se escucha mucho con los clientes, a veces no se escucha y se debería de escuchar, que es este tema del acuerdo de socios, y le estamos poniendo como componente adicional lo que es el blindaje a través del fideicomiso. Y de eso se va a tratar la sesión. Entonces, bueno, pues el propósito de esta charla es darles a conocer a todos ustedes en qué consiste el acuerdo de socios. En Estados Unidos le llaman el Buy-Sell Agreement, el acuerdo de compra-venta, y es algo pues muy, muy común dentro de lo que es las empresas donde los socios, además de dueños, operan el negocio. O sea, yo me quiero focalizar mucho en ese tipo de empresas o de negocios a los que les aplica más este concepto del acuerdo de socios. El proceso, pues, es compartir con ustedes algunas láminas, las diferentes partes que debe de tener un acuerdo de socios para que se pueda cumplir con su objetivo, y las diferentes niveles, pues, de blindaje o de seguridad que puede tener este acuerdo. Y el beneficio que espero que se lleven todos ustedes es que le puedan agregar valor a sus clientes cuando estén incorporando estos conceptos en la asesoría que ustedes como abogados pues todos los días le dan a sus clientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las empresas, normalmente las empresas sabemos que pasan por 3 etapas, ¿no? La primera etapa es cuando la empresa está naciendo, se están poniendo los cimientos de la empresa, y entonces aquí es bien importante pues tener la protección adecuada, porque el futuro de la empresa depende al 100% del fundador o de los fundadores, de los socios que tenga. En ese momento los recursos pues normalmente son muy limitados cuando las empresas están empezando. No siempre sobran los recursos, y el horizonte de tiempo pues realmente es ilimitado, porque están haciendo la empresa con sueños de crecer y de perdurar en el tiempo. Pasan los años, la empresa se empieza a consolidar, y entonces ya empezamos a ver que la empresa tiene una estructura de apoyo, o sea, ya no depende solo de los fundadores, se empieza a posicionar en el mercado, y pues es hasta esta etapa en donde ya se empieza a preparar un plan de sucesión. Es cuando ya se llevan varios años, ya los fundadores no están tan jóvenes, y entonces empiezan a hacer las preguntas: oye, pues ¿qué pasa con mis acciones cuando falte yo? Ajá. Normalmente en estas 2 etapas es en donde más aplica este concepto del acuerdo de socios. ¿Por qué? Porque cuando ya la empresa pasa a la etapa de la permanencia, en donde ya estamos pensando a lo mejor en términos de una empresa que está institucionalizada, que ya la operación, el éxito de la empresa no depende de los dueños. En muchos casos, los mismos dueños, fundadores originales, por su mismo plan de vida, a veces ya no operan el negocio porque ya está institucionalizada. Entonces, ahí en esta última etapa, las empresas que están en la etapa ya de la permanencia, pues no aplica tanto este concepto del acuerdo de socios, y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces lo quise mencionar como introducción, porque dentro de todos los tipos de empresas que hay, pues hay unas que les aplica más o que les es más importante contar con este acuerdo de socios. Y yo diría, para pasar a la siguiente lámina, que son 2 tipos de empresas. El primer criterio es que sea una empresa que tenga 2 o más socios, y que esos socios, además de ser dueños de una parte de la empresa, trabajen en la empresa, o sea, operen en la empresa, porque casi siempre estos socios tienen talentos complementarios, y la empresa es exitosa justamente por el complemento de los talentos de los socios. Normalmente un socio es el comercial, bueno para vender, el otro es el financiero, o a veces un socio es el industrial, que tiene toda la idea del know-how, y el otro socio es el administrador. Y entonces ahí es en donde empresas jóvenes en etapa de crecimiento, con socios que tienen talentos complementarios, pues corren el gran riesgo de que la empresa pueda continuar cuando algún socio falta, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el tiempo, entonces ya no es tan importante, porque ya hay un equipo en la empresa que está institucionalizada, y entonces el fallecimiento de uno de los socios pues ya no tiene un impacto realmente para la empresa, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿en qué consiste el seguro de socios? Pues básicamente el seguro de socios o el acuerdo de socios está
pensado para responder con la pregunta de qué pasa si uno de los socios le da un infarto en la noche y ya no regresa mañana, ¿va? Y entonces, normalmente en estos casos de los que hablamos, donde además de ser dueños, trabajan en la empresa, pues lo que sucede es que el socio que se queda vivo se queda con dos problemas cuando se entera que el socio falleció. Por un lado, pues obviamente le va a hacer falta el trabajo, la parte operativa que hacía el socio en la empresa, que sin duda pues le va a causar un impacto, pero que se lo puede resolver contratando otra persona con la misma capacidad técnica y es un tema de contratar, buscar una buena persona y contratarlo. Pero luego el otro problema con el que se queda es que ahora es socio de los herederos del fallecido. ¿Sí? Porque las acciones del socio fallecido pues son parte de su masa hereditaria, entonces al fallecer la persona, pues esas acciones se heredan a quien él haya dispuesto, su cónyuge, sus hijos, la persona que él sea. Y entonces, muchas veces el objetivo de esto es solucionar oportunamente los posibles conflictos que se puedan presentar entre los accionistas que se quedan vivos y los herederos del socio fallecido, cuando esto sucede, porque cuando no se tiene un acuerdo, pues de repente, de la noche a la mañana, ya el socio vivo es ahora socio, vamos a llamarle de la viuda o de los huérfanos del que ya no está. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, esas personas no tienen conocimiento de la operación de la empresa, ¿no? Y además muchas veces también dependían de los ingresos que generaba la persona trabajando, que a veces eran ingresos por sueldo y a veces eran ingresos por dividendos o utilidades, o a veces una combinación de los dos factores, pero entonces el tema es que esos herederos pues van a seguir necesitando esa liquidez y ese ingreso, y el socio que se queda vivo pues lo que va a querer es seguir reinvirtiendo en la empresa y pensar en la operación. Entonces, ese digamos que es como que la esencia de este acuerdo de socios. Y entonces, así como los ciclistas aquí que vemos en la lámina, cada quien está jalando para su lado, pues esos posibles conflictos normalmente son porque si los herederos dicen, oye, pues yo ya voy a venir a trabajar aquí porque aquí trabajaba mi esposa o mi esposo, que era el dueño, pues ahora yo soy el accionista y aquí estoy. Entonces, para empezar, pues lo que se hereda es las acciones, no la parte operativa. Tú no le heredas a alguien el puesto de director de compras o el puesto de director financiero en la empresa. Los intereses, decíamos, son divergentes porque la viuda y los herederos lo que van a querer es liquidez para conservar el nivel de vida. Y el socio vivo, los socios vivos, lo que van a querer es pues, seguir reinvirtiendo en la empresa y enfocarse en la permanencia. Entonces, muchas veces también cuando ya se define que sí se les quiere vender su parte, en caso de que sea lo que se decide, pues no siempre se tiene en ese momento la liquidez ni por parte de la empresa cuando el dinero va a salir de la empresa o por parte de los otros socios para adquirir la parte de las acciones del socio fallecido, ¿sí? Entonces, el tema son, estos son como que los temas a resolver en el acuerdo de socios. El valor de las acciones también, pues es obviamente uno de los temas ahí bien importantes que cuando no se tenía previamente definido una metodología o una forma de evaluar cuánto valen las acciones de cada quien, pues si lo quieren hacer ya cuando ya falleció, pues va a ser también muy difícil que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que normalmente se sugiere hacerle, en este caso, pues ustedes en su rol de abogados a los clientes, cuando estén hablando de este tema con ellos, porque muchas veces cuando van a empezar el negocio, cuando ya está funcionando el negocio y se enfocan en temas corporativos, no siempre se toma en cuenta el tema de la salida anticipada de uno de los socios por fallecimiento, como es este caso, ¿no? A veces se ponen de acuerdo en que si uno ya no quiere ser socio, que si tienen el derecho al tanto para hacer la compra, que si tienen ciertos requisitos de a quién venderle, pero no siempre incluyen en esos acuerdos este tema del acuerdo de socios, ¿no? Entonces, cada caso obviamente es muy particular, o sea, aquí de ninguna manera se pretende dar como una receta general. El objetivo es compartir con ustedes el concepto del acuerdo de socios para que conociendo el concepto
a ustedes les sea más fácil adecuar estos temas ya a cada caso en particular. Entonces, cuando los hijos son muy chiquitos, cuando los dependientes económicos son pequeños y los cónyuges tienen otros intereses distintos a los de participar en la empresa, pues se responde la pregunta uno, ¿verdad? Oye, ¿aceptarías como accionistas a los herederos de tus actuales socios? Pues si están muy pequeños los hijos y si el cónyuge tiene otros tipos de intereses personales o profesionales, pues, pues no sería como que lo ideal. No tienen la capacidad técnica para tomar su lugar. Si falleciera alguno de los socios, pues, ¿qué pasa con sus acciones? ¿Quién las va a adquirir? ¿Las van a adquirir los otros socios? ¿Las va a adquirir la empresa para aumentar la participación de los socios que se quedan vivos? Y sobre todo es, pues, ¿cuál es el acuerdo que yo tengo con mis socios actuales para prever estas situaciones? ¿Sale? Entonces, la solución ideal, pues, en la mayoría de los casos de este tipo de empresas que decíamos en etapa inicial o de crecimiento que todavía no está muy consolidada, pues lo ideal es que el socio que se quede vivo, que es el que conoce el negocio, sea el que se quede con la empresa, ¿sí? A veces también se pueden hacer como puntos, digamos, intermedios, ¿no? Decir, oye, pues que sí, se les vende una parte de las acciones, pero que quiero que mis hijos les queden otra parte para el futuro, por si cuando ellos crezcan, pues no quiero que pierdan el total de esa parte del patrimonio familiar a través de las acciones. Entonces, se pueden hacer como diferentes combinaciones, ¿sí? Otra cosa bien importante es que el acuerdo que tengan proporcione los recursos de manera justa a los familiares del fallecido. Es decir, cuando están todos estos temas, cuando están todos vivos, es más fácil acordarlo y platicarlo y ponerse de acuerdo que cuando ya faltó uno. Esa es como que otra de las cosas, así que los invito a poner ahí un asterisco si están tomando notas, y es una de las cosas, ¿no? Estando vivos es más fácil que cuando ya faltó, porque cuando ya faltó tienes dos componentes. Uno es el componente emocional, que normalmente pues el socio es una parte importante también de tu vida, es una pérdida fuerte afectiva, para todas las partes, para la familia, pero también para el otro socio, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo de esto, cuando ya falleció la persona, pues entran las emociones y entran otro tipo de cosas que dificultan el acuerdo, ¿no? La solución ideal debe ser también algo que no imponga una carga financiera al negocio, es decir, a veces dicen, no, pues es que si me muero, que del negocio les vayan dando una mensualidad o les vayan pagando su parte en un plazo de X número de años. Pero pues esto también le representa una carga al negocio, ¿no? Que se considere un método objetivo y justo para evaluar la parte de cada quien. O sea, y es algo que también se debe de revisar, esa es otra de las cosas importantes. Este tipo de acuerdos no es algo que se queda grabado en piedra eterno para siempre sin moverle, sino que se llegue el acuerdo a las condiciones personales y familiares de los socios al día de hoy y se revisa periódicamente, cada año, cada 2 años, se echa una revisadita de cómo va y justo en la parte de la evaluación es de las cosas que a veces se modifican más, porque cuando las cosas van bien y el negocio crece, pues la participación accionaria también aumenta su valor y entonces es de lo que se tiene que ir modificando en el acuerdo, ¿no? Y bueno, pues obviamente la solución ideal también evita problemas legales y malos sentimientos de todas las partes. Entonces, hay como varias formas de fondear esta compraventa, ¿no? Una manera es ir haciendo un fondo con aportaciones periódicas, ya sea de los mismos socios o de la empresa, decir, oye, pues ahí vamos haciendo un fondo para que cuando uno falte, con ese fondo se liquiden las acciones a la familia y se incremente la participación de los otros socios, ¿no? Otro es pedir un préstamo en ese momento, o sea, la parte de crear un fondo, pues es como que la más fácil de iniciar, porque no se necesitan muchas cosas más que ponerse de acuerdo, poner una cantidad y estar haciendo una alcancía con un objetivo definido. Otro es pedir un préstamo, y pues como no sabemos cuándo van a fallecer y no sabemos en ese momento cuánto se va a necesitar, porque el fondo, si lo empezamos a hacer y fallece al año siguiente, a lo mejor no va a haber suficiente en el fondo. Entonces vamos pidiendo un préstamo en ese momento ya cuando alguien fallezca, ¿no? Pero eso pues también a veces no es tan viable porque no hay mucha gente que le quiera prestar a una empresa donde uno de los principales socios acaba de fallecer, ¿no? Otro es hacer un plan de pago a los familiares a partir de que fallezca, pues en tanto tiempo se lo van a ir pagando, pero eso pues representa una carga para la empresa. Y otra opción es el contratar un seguro de vida
específicamente diseñado para poder fondear la compraventa de las acciones. Entonces, aquí, digamos que es una combinación de la opción 1, en donde tú vas haciendo un fondo, pero en lugar de ponerlas en una cuenta, las pones en una póliza, sabiendo que el día que fallezca, pues esa póliza va a ser suficiente para indemnizar o comprar en ese momento las acciones, ¿no? Y hay diferentes formas de estructurarlo. Ahorita más adelante vamos a ver opciones en donde el que recibe el dinero es el socio que se queda vivo para con eso comprar su parte. En otras es que la aseguradora indemnice directamente a la familia y a cambio de esa indemnización, pues se cedan las acciones del socio fallecido a los socios que se queden vivos, ¿no? Que en mi opinión es como que la mejor o la más recomendable, ¿sí? Entonces, los pasos para implementar aquí el acuerdo es, primero, pues se sugiere que los socios tengan su testamento actualizado y desde ahí empezamos con temas porque es bien interesante cómo muy poquita gente tiene su testamento, ¿no? Entonces ya no digamos actualizado, sino alguna vez has hecho un testamento, pues no. Y desde por temas culturales, porque es de mala suerte, porque si lo hago me voy a morir, o porque, no, pues es que no tengo yo realmente mucho patrimonio, no le encuentro mucha utilidad en hacer el testamento. Pero sin embargo, cuando hablamos de este tema, y ustedes pues son mucho más expertos que yo, si fallece la persona intestada y esas acciones son parte de la masa hereditaria que se van al juicio de sucesión intestamentario, pues el socio que se queda vivo realmente también se queda con un problemita adicional de pues mientras todas esas cosas de las asambleas, los votos corporativos, los poderes, hay muchas cosas que pues debe de firmar el socio, ¿no? Entonces, si esas acciones, el socio falleció y están en proceso del juicio intestamentario, y luego pues ya depende de cada persona su situación familiar, número de matrimonios, herederos, dependientes económicos. Entonces, ese siempre es como el punto 1, ¿no? De decir, oye, pues, ¿cómo está tu testamento? ¿Quiénes son los herederos? Y ver si los herederos del testamento son las mismas personas que van a ser indemnizadas por sus acciones en caso de que sea como que lo que los socios acuerden, ¿no? Entonces, el paso 1 es que estén los testamentos actualizados. El paso 2 es, pues, definir el valor de las acciones de cada socio. Y ahí, pues, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Múltiplo de años de utilidades, con un perito evaluador, hay como muchas formas, pero el chiste es tener un acuerdo. Yo creo que también aquí otra de las cosas que en mi experiencia, dificulta que estos acuerdos se lleven a cabo, es que a veces los socios quieren tener todo como perfecto y al día, y entonces, como son tantas variables y son variables que están cambiando constantemente, se están esperando y no es que ya que hagamos el contrato la empresa va a valer más y ya que incorporemos tal nueva línea de productos, vamos a despegar y entonces me espero a hacerlo y me espero y la realidad es que nunca va a ser el momento ideal donde todos los astros estén alineados para hacer el acuerdo. Entonces el tema es, o la recomendación es, haz el acuerdo a tu situación de hoy, plásmalo por escrito, porque eso siempre será mejor que no tener nada, ¿sí? Entonces, hazlo como estés hoy y luego pues lo vas modificando conforme sea necesario, ¿no? Viene también pues la parte del acuerdo, yo le pongo aquí acuerdo estatutario, pero básicamente es como darle la validez legal al acuerdo entre socios, o sea, no se vale, como también muchísimas veces pasa y seguramente ustedes lo ven. No, sí, ya tengo el acuerdo, aquí hicimos un papelito, el otro día nos fuimos a comer, mi socio y yo, y platicamos de eso, y pues aquí en la hojita nos pusimos y ya ese es nuestro acuerdo, ¿no? Entonces, pues legalmente el papelito, la servilleta con las notas, no siempre es como que la mejor alternativa. Entonces, ya que se tiene el testamento, se tiene definido el valor, se firma, se sugiere en un acta de asamblea este acuerdo en que consiste y se contrata el seguro de vida para garantizar que se cuente con los recursos suficientes, ¿no? Entonces, digamos que son las diferentes partes que se necesitan para implementarlo y ponemos aquí como punto 5 el notificar a los herederos de la existencia de este acuerdo. Es decir, que se haga el acuerdo entre los socios,
que se lleven a cabo estos pasos y que se notifique a los herederos. Incluso algunas personas hacen una carta en donde los herederos firman de que están enterados de este acuerdo para evitar después de que pues, la aseguradora les indemnizó y no se quieren seguir siendo socios también de la empresa, entonces que sepan que pues esos son los deseos de los socios en ese momento, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la primera parte que tiene que ver con el concepto general y vamos a pasar ahora a la siguiente parte, que es la parte